A esta hora estamos en línea directa con el economista Carlos de la Torre, exministro de Economía de este gobierno. Economista de la Torre, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Freddy, muy buenas noches y un saludo muy especial a todas y todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. Gracias por su tiempo, economista. Quisiéramos conocer cuál es su punto de vista respecto del proyecto de ley denominado para la defensa de la dolarización que está en pleno trámite en la Asamblea Nacional. Bueno, en definitiva, este proyecto tiene varias aristas, una política que creo que es tremendamente importante y vale destacar justamente qué es lo que estaría detrás de impulsar ya de forma desesperada en un tercer intento de parte del gobierno. El Banco Central no es cualquier entidad, no es cualquier banco, es el depositario de los recursos del gobierno, tanto del gobierno central como gobiernos autónomos, empresas públicas y seguridad social, es el agente financiero del Estado ecuatoriano. Entonces, el hecho de que el Banco Central pase a ser autónomo, como se denomina, que en definitiva es que el Banco Central pasaría a ser controlado por una junta monetaria en la cual estarían 5 miembros cuyos perfiles apuntan casi con dedicatoria a que sean ejecutivos de la banca privada. Esto les llevaría al Banco Central del Ecuador como depositario de los recursos del Estado a convertirse en una herramienta poderosísima, yo diría hasta de chantaje político frente al siguiente gobierno, cualquiera que este fuera. ¿Por qué? Porque con esta junta que podría decidir inclusive suspender pagos o congelar cuentas, si es que fuera el caso, entonces tendrían un control político importantísimo sobre las decisiones del Ejecutivo en función de que tendrían posibilidad de incidir en el uso de los recursos del Estado ecuatoriano. Pero son recursos que tienen que estar líquidos porque son la reserva, por ejemplo, de los depósitos del sistema financiero privado, porque son los dineros contra los cuales giran las universidades, los gobiernos autónomos descentralizados, el propio gobierno con la cuenta única del Tesoro Nacional. Es decir, son dineros que tienen que estar líquidos ahí para girar los valores correspondientes y poder responder esos pagos. Si el gobierno dispone de esos dineros, que no debería hacerlo en teoría, no va a tener el respaldo para girar lo que tiene que girar contra ese dinero que tiene en el Banco Central. Bueno, en relación a la liquidez, que también voy a explicar qué es liquidez, se han generado varias mentiras, y esto tengo que decir claramente, mentiras desde ciertos actores que lo que pretenden es confundir a la ciudadanía. Los bancos, y el Banco Central también, porque es banco, tienen que mantener parte de sus activos líquidos. ¿Qué es para un banco privado la liquidez? Es literalmente mantener en bóvedas algo de dinero en efectivo, porque ciertas operaciones se hacen en efectivo. Los clientes van a retirar del cajero automático, van a retirar de ventanilla. El Banco Central también mantiene una liquidez, sino que esta liquidez se llaman reservas internacionales y una buena parte es dinero físico en bóvedas. En el Banco Central del Ecuador, en la 10 de agosto y en la Casa de la Moneda en Amaguaña. Pero otra parte que mantiene el Banco Central, que es una parte pequeña, porque el resto de operaciones se hacen en cuentas, como cualquier banco comercial, muchas de las operaciones son directamente entre depósitos de un actor versus depósitos de otro actor. Pero el resto de la liquidez del Banco Central mantiene en el exterior y básicamente esa liquidez sirve para canalizar pagos al exterior de sus depositantes en función de los saldos que tienen en sus cuentas. Un actor privado, si usted, Freddy o yo hacemos un pago al exterior, inclusive una transferencia pequeñita, termina pasando por las reservas del Banco Central en una cadena de débitos hasta que llega al exterior. Lo mismo el gobierno, pues no es que se está apropiando de recursos de otros, sino que en el caso, por ejemplo, de Petroecuador, que hace una importación de derivados, tiene que hacer uso de su saldo que tiene en el Banco Central, así como usted o yo haríamos uso de los saldos que tenemos en una cuenta en un banco privado, y ese uso de saldos pasa por los saldos del Banco Central en el exterior, que se llaman reservas internacionales, así que no hay ninguna apropiación de recursos de ningún tipo por parte del gobierno, ni la ha habido. Claro, esto que yo argumentaba es en función de que decía usted que puede ser una herramienta de chantaje esta conformación de técnicos de la Junta de Política Monetaria y la otra de Política Financiera, que es como está planteado el proyecto de ley,
para evitar que tome decisiones del gobierno. Si lo único que tienen que hacer es funcionar técnicamente, respaldar los depósitos de cada entidad, sea pública o del sistema financiero, y funcionar acorde con ello. Lo que se quiere evitar, según dice el gobierno, es que se tomen esos dineros, se utilice como liquidez para el gobierno y luego se entreguen papeles, se entreguen bienes, se entreguen bonos, que no es un dinero líquido y que en determinado momento va a ser requerido. Eso es lo que busca, entendemos, proteger esta ley de defensa de la dolarización que no pueda hacer cualquier gobierno que venga. Bueno, eso no es posible ni ha sido posible nunca, que el gobierno eche mano de recursos que no le corresponden, pero como digo, se ha generado este framing de una mentira, que es una mentira a la final, de que el gobierno le ha echado mano a recursos del Banco Central. Pero hoy tiene papeles, economista de la Torre, el Banco Central tiene papeles en lugar de dinero líquido, contante y sonante. Dicho esto, por la economista Verónica Artola, gerente del Banco Central, que solamente tiene líquido el dinero, el 40% actualmente el Banco Central y el 60% es no líquido. A ver, y le comento, la banca privada, ¿cuánto tiene líquido? La banca privada en este momento tiene líquido 27% y el resto 73% tienen créditos y papeles, porque es banca. Son características propias del funcionamiento. Claro, pero la diferencia es que la una es banca privada y la otra es un banco central. No funciona como un banco privado, economista. No funciona como un banco privado, pero funciona como un banco. Es como que usted me diga, un autobús no es igual que un automóvil, pero los dos tienen 4 llantas y un motor, pues es decir, las funciones básicas de un banco las cumple, sino el Banco Central, sino ¿para qué es banco? Pues entonces la parte que corresponde a lo de banco funciona a través de dar créditos y la compra de papeles. ¿Cuál es la diferencia? Y le voy a explicar cuál es la diferencia de un banco central con un banco privado. El Banco Central del Ecuador administra el sistema nacional de pagos, es decir, por ahí pasan todos los pagos nacionales e internacionales y hace compensación de cuentas justo a través de los depósitos que tiene la banca privada en el Banco Central. Si usted me paga con un cheque y usted tiene cuenta en un banco y tengo cuenta en otro, ¿cómo es que llega ese dinero a mi cuenta? A través de los depósitos de la banca privada en el Banco Central. Esa es la diferencia que le vuelve Banco Central, pero de ahí, por la parte bancaria, funciona como los bancos y los bancos entregan crédito, y no solo los bancos privados, sino los bancos centrales del mundo. ¿Cómo cree que se generan los dólares en los Estados Unidos? El Departamento del Tesoro, que es su Ministerio de Finanzas, le entrega los famosos bonos del Tesoro a la Reserva Federal, y la Reserva Federal le entrega dólares, y la tasa que todo el mundo se preocupa cuando va a moverse la tasa de los fondos federales es la tasa a la que el Banco Central de los Estados Unidos le está prestando a su gobierno. Y nadie se está asombrando de que se genere esa operación en ese Banco Central y en muchos bancos centrales del mundo. Claro, eso lo puede hacer Estados Unidos porque es el dueño de la moneda. Nosotros tenemos una moneda extranjera prestada. No podemos emitir papel moneda dólar, sino tener un monto de dólares reales en la economía que son los resultantes de la producción, de la exportación, etcétera. Es decir, nosotros no podemos actuar como actúa Estados Unidos o actúan los vecinos Perú y Colombia que tienen moneda propia. El problema nuestro es que tenemos que manejarnos con la economía real que tiene el país, con el número real de dólares físicos que tiene nuestra economía. Bueno, y según quién no podemos actuar como otros bancos centrales, le voy a explicar, Freddy. No se puede hacer una evaluación de cómo funciona un banco central o el sistema financiero a partir de la experiencia particular que uno pueda tener porque mantiene una libreta de ahorros o utiliza dinero físico todos los días. Detrás hay un funcionamiento muy sofisticado y los bancos centrales del mundo crean dinero a través del crédito. El dinero fundamentalmente son depósitos que se generan del crédito. Lo voy a explicar en fácil. Lo mismo que le voy a explicar a nivel de un banco privado, hacen todos los bancos centrales del mundo. Digamos que usted o yo contratamos un crédito, ¿ya? Unos 10,000, unos 20,000 dólares, y nos aprueba el crédito el banco. No es que a usted, Freddy, le dice el banco, ve, espérese hasta que alguien deposite, y encima como son dólares, primero que alguien exporte, traiga los dólares, deposite, y de ahí le avisamos para entregarle el dinero. No. Simplemente ven que usted cumpla ciertas condiciones que garanticen el repago de la deuda
y el banco enseguida le acredita una cuenta, le genera a usted un saldo en un depósito. ¿De dónde salió ese dinero? De un asiento contable, así de simple. El 95% del dinero en el mundo son depósitos. La mayor parte de sus pagos que usted hace en el mes no los hace en efectivo, no es que usted cobre el sueldo y va a cambiar a billetes. Y el 95% son depósitos y solo el 5% son billetes. Entonces, el dinero se crea a partir del crédito que genera depósitos. El dinero es un activo financiero denominado en dólares. La unidad de medida se llama dólares, así como cuando usted mide una distancia, puede medir en centímetros, puede medir en pies o lo que sea. Los colombianos también generan dólares, pero ellos lo miden en pesos y así sucesivamente. Eso está claro. Ahora, hablemos respecto del proyecto de ley. ¿Cuál es su criterio respecto del contenido que trae este proyecto de ley? ¿Es adecuado? ¿Es inadecuado? ¿Qué le parece a usted como exministro de Economía de este gobierno y una persona que ha seguido de cerca las finanzas públicas? Mira, hay dos vertientes, podríamos decir, en el proyecto de ley. La una netamente financiera, que quizás es de la que se habla menos porque nos estamos concentrando en lo del Banco Central, que a eso voy a ir, pero al final, en la parte financiera, se pretende replicar algunas de las normas que estaban presentes en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994, que terminó dando muchas libertades a la banca y redujo la capacidad de supervisión y control de los entes de control financiero, y esto nos llevó a la crisis del año 99. En este caso, se están así mismo aflojando ciertos elementos que podrían permitir que la banca pueda incurrir otra vez en operaciones riesgosas sin los controles suficientes. También se pretende liberalizar las tasas de interés de una economía dolarizada, que las tasas son altas porque no existe competencia entre los bancos, es un mercado de intermediación financiera con altísima concentración y esto genera riesgos. Y un elemento adicional, se está estableciendo un nivel mínimo de capitalización para las cooperativas de ahorro y crédito, lo cual derivaría en que desaparezca la mayoría de estas entidades desde el segmento 2 en adelante, porque lo que se está buscando justamente es fortalecer a la banca privada en detrimento de otros espacios que le generan una sana competencia. Esa es la primera parte. La segunda parte, la del Banco Central, más allá de la inconstitucionalidad evidente de una junta monetaria que definirá la política monetaria cuando es facultad del Ejecutivo según el artículo 303. Hay un detallito que quiero resaltar. El famoso esquema de los sistemas, los 4 sistemas del balance. Es justamente en relación a las reservas. Como yo había indicado, las reservas es la parte líquida que sirve para demanda de dinero físico de los ecuatorianos y para los pagos al exterior. Y claro, cada actor que tiene depósitos en el Banco Central puede ocupar en función de sus saldos. Pero este esquema de los 4 sistemas lo que establece es un orden de prelación. ¿Quién tiene prelación sobre esos recursos y quién tiene una cobertura de esos recursos? Entonces aquí le pone a la banca privada primerito y la cobertura de las reservas al 100% y ellos tendrían acceso primerito a esas reservas, y ahí es donde viene el riesgo. ¿Qué pasa si quienes están por debajo de la banca necesitan utilizar recursos desde sus cuentas, pero para pagos al exterior, y la banca ya agota esas reservas? Pero cuando dice usted la banca, se refiere a los ciudadanos que depositan su dinero en los bancos, en todos. Verán, la banca es obviamente intermediaria de los ciudadanos, ¿ya? Pero, por ejemplo, como decía, si usted hace un pago al exterior, a usted le debita el banco privado de su cuenta. El Banco Central le debita al banco privado de su depósito, que en este caso va a tener que estar cubierto al 100% por activos líquidos del Banco Central para que desde el exterior al Banco Central le debiten a su vez ese pago. ¿Qué es lo que sucede si grandes tenedores de recursos localmente, que pueden ser los mismos bancos de sus propios recursos, deciden trasladar al exterior masivamente esos recursos? Este esquema garantiza que esos recursos sí van a poder pasar al exterior agotando las reservas y quedan debajo, en orden de prelación secundario, las necesidades de pagos al exterior con esos recursos, por ejemplo, de Petroecuador, del propio Estado ecuatoriano, del gobierno, si es que tiene que pagar deuda externa, etcétera, etcétera. Entonces le está dando una prioridad en el uso de los recursos líquidos a la banca
que tiene capacidad y tendría la cobertura al 100% de sacar masivamente recursos del país, lo cual constituye un riesgo porque se abre la puerta para la fuga masiva de capitales. Un tema sumamente complejo, técnico, que ahora mismo están analizando los legisladores. Ojalá lo hagan con la asesoría correspondiente para que tomen las mejores decisiones en función del país. Queremos agradecer al economista Carlos de la Torre, exministro de Economía de este gobierno, analista económico, interesado en las finanzas públicas, académico también. Doctor economista de la Torre, muchas gracias por habernos atendido. Gracias también, Freddy. Una buena noche y como siempre a las órdenes.